Привет! Как дела? Я ваша учитель Таисия Теплюк. Hola, ¿cómo están? Soy su profesora Taisia Tepluk. En la clase del día de hoy vamos a conocer cómo se van a conjugar los verbos en el idioma ruso en el tiempo presente. En el idioma ruso existe una gran variedad de verbos, pero el tiempo presente tiene solamente una forma y nada más. No existe una variedad de formas en el idioma ruso como existe en el idioma español o en el idioma inglés. En el idioma ruso vamos a tener una sola forma del tiempo presente, pero sí una gran variedad y tipología de diferentes verbos. Pero de igual forma, todos esos verbos van a tener que conjugarse. Y sus conjugaciones, si hablamos del tiempo presente, vamos a tener dos tipos. Tendríamos dos tipos de conjugaciones, el segundo tipo de conjugación y el primer tipo de conjugación. Antes de conocer cómo sería el cambio de nuestros verbos, de sus sufijos o terminaciones, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer o en qué forma tiene que estar nuestro verbo. Para poder empezar a conjugar nuestro verbo en tiempo presente o saber a qué tipo de conjugación pertenece, nuestro verbo tiene que estar en su forma base, tiene que estar en infinitivo. La forma base de nuestro verbo normalmente tendrá dos posibles sufijos. En su gran mayoría sería el sufijo T de Tito con símbolo suave y también podría ser la T de Tito y la letra I. Esto nos está indicando que nuestro verbo, que puede ser regular o irregular, está en su forma base, o es decir, en infinitivo. Posteriormente, cuando ya sabemos que nuestro verbo está en infinitivo, tengo que detectar y definir a qué tipo de conjugación pertenece, si es el segundo tipo de conjugación o el primero. Vamos a iniciar con el segundo tipo de conjugación. ¿Por qué? Porque el segundo tipo de conjugación es más sencillo que el primero. Entonces, el segundo tipo de conjugación va a tener las siguientes tres letras en su sufijo, que serían normalmente las letras I, ch, y a veces podría terminar en las letras yat. Esas letras son el indicador de que mi verbo pertenece al segundo tipo de conjugación, por lo cual tengo que conjugarlo como me menciona el segundo tipo de conjugación. Pero tenemos que tomar en cuenta que en el idioma ruso también existen excepciones en los verbos. ¿De qué trata mi excepción? La excepción hace referencia a que el verbo que tendrá que conjugarse en el segundo tipo de conjugación puede tener o presentar sufijos del primer tipo de conjugación. Es decir, que no van a ser esos dos sufijos que acabamos de ver, sino serán los sufijos que pertenecen al primer tipo de conjugación. Pero el verbo no será conjugado de este modo, sino se va a conjugar como si fuera el segundo tipo de conjugación. Algunos de sus verbos excepciones son los siguientes que pueden ver en esta tabla. Esto no son todos los verbos excepciones, existen más y a la medida que avancemos en el idioma vamos a ir conociéndolos. Pero esto es nuestra primera lista. El primer verbo es el verbo dышать. Si se fijan, antes de conocer cada verbo a detalle, todo lo que está subrayado con rojo, esos son los sufijos. Pero si se fijan, los sufijos no son los sufijos que me indican acá. Eso es lo que hace referencia, que las excepciones no tendrán sufijos del segundo tipo de conjugación, pero sí tendrán que conjugarse como el segundo tipo de conjugación. Regresamos al verbo. Дышать. Дышать significa respirar. Excepción. Держать
significa sostener, soportar, pero hace referencia que vamos a soportar con nuestras manos o con nuestros hombros algo. Los detalles de este verbo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente verbo es el verbo gnat. Gnat. Gnat, la verdad, tiene muchos contextos informales donde sí se usa y también los que son los contextos formales. Cuando tratamos de este verbo y hablamos de contextos más formales, los cuales sí están en los diccionarios, vamos a hacer la referencia que estamos acelerando algo más de su capacidad o forzando algo. También este verbo se va a usar para las palabras donde queremos hacer referencia a que queremos sacar a alguien o algo del lugar, pero a fuerza. Este verbo es un verbo de movimiento. Aún vamos a ver el tema de los verbos de movimiento aparte y ahí vamos a tener muchos ejemplos con este verbo. Aún vamos a regresar a él. Pero en la forma informal, gnat, se usa de una manera un poquito tosca y fuerte. Es cuando una persona lo podemos escuchar, cuando, por ejemplo, una persona queda sorprendida o no esperaba escuchar lo que escuchó o ver lo que vio y está muy sorprendida y pues puede mencionar la palabra gnat, que no está creyendo en esta situación, pero va a referirse a que, por ejemplo, si una amiga me dice una información que yo me sorprendo y no creo que pueda estar pasando, y yo puedo decirle, te goñas, ¿en serio? O sea, tú estás mintiéndome, me estás estafando. Podemos decir que trae ese contexto, pero es algo fuerte, es algo muy informal, algo muy del barrio, de la calle. Podemos mm, traducir este contexto de este modo. ¿Mm? Entonces, no les recomiendo estar usándolo en una conversación formal o de negocios porque no se va a ver de una manera correcta, pero de una manera juvenil o de una manera informal si pueden escuchar. Vamos con el siguiente. Ненавидеть. Ненавидеть es odiar. Слышать. Слышать es escuchar, pero tenemos dos verbos escuchar. Este verbo, слышать, escuchar, es un verbo excepción, se va a conjugar como segundo tipo de conjugación y hace referencia a percibir sonidos, pero no prestar atención. Es decir, que yo estoy escuchando un ruido. Estoy escuchando un ruido, estoy escuchando un sonido que sale tal vez que de la casa de mis vecinos, pero no sé realmente qué tipo de sonido es. Si es una música, qué tipo de música, quién la canta, qué texto, qué palabras están en esta canción. Solamente percibo que existe un sonido, nada más. También podemos referirnos al verbo слышать para poder decir sobre nuestra habilidad auditiva. Si una persona es sorda, no va a poder слышать. Vamos con el siguiente. Вертеть. Вертеть es girar en su propio eje. Por ejemplo, el planeta Tierra gira en su propio eje y sería вертеть. Смотреть significa ver o mirar. Puede variar mucho la traducción, pero hace referencia a prestar atención. Normalmente este verbo vamos a usar para decir смотреть телек, ver tele. Cuando estoy viendo tele, pues estoy prestando atención a los personajes que estoy viendo en la película, que dicen, que hacen, y en general estoy viendo y prestando atención a lo que ocurre ahí. Así que смотреть va a referirse a una observación más detallada de las cosas. El siguiente verbo es el видеть. Puedo traducirlo también como ver o mirar. Puede ser también ambas traducciones, depende de la oración que queremos decir. A veces podemos traducirlo de ambas formas, pero este verbo видеть hace referencia a que no estamos prestando atención y estamos hablando y más enfocándonos en una habilidad visual. ¿A qué se refiere no prestar atención? Es decir, que de pasada, visualmente,
yo noté que, por ejemplo, la pantalla está en la esquina derecha de la pared. Está prendida la pantalla y alguien está viendo la tele, pero yo no sé qué está viendo esta persona porque lo único que hice es percibir visualmente dónde se ubica este objeto, pero no estoy viendo sus detalles y no estoy observando sus características. Hace referencia a esto. También vidits podemos estar usando sobre cuando estamos refiriéndonos a la habilidad visual, es decir, si yo soy una persona que no puede ver sin lentes y requiero lentes, cuando los voy a sacar, no voy que vidjet. No tengo la habilidad visual sin la herramienta que son los lentes. O si la persona es ciega, no puede vidjet. El orden de ambos verbos видеть y смотреть es de que si yo no puedo видеть, si yo no puedo ver, o sea, no tengo habilidad visual, jamás voy a poder смотреть, ver los detalles. Será imposible. Necesito видеть para después ya prestar atención si es que así lo quiero, смотреть. El siguiente verbo excepción sería el verbo обидеть. Обидеть es podemos decir son tres sentimientos que podemos unirlos en un solo sentimiento. Podemos hacer referencia a un enojo, entristecerse, es decir, ponernos triste, molestarse por algo, pero todo eso es un nivel leve, de una forma leve. Обидеть. Por ejemplo, las mujeres normalmente usan ese verbo porque pues pueden enojarse, molestarse por varias cosas, tal vez que son mínimas, pero igualmente eso les causa una molestia, por lo cual ellas pueden decir, ya, обиделась, yo me enfadé, me molesté, pero ¿por qué nivel leve? Porque disculpándose, explicando las cosas, las causas de lo que ocurrió, la mujer o la persona podría perdonarlo o perdonarlo. Entonces, обидеть hace referencia a ese tipo de sentimientos. Vamos con el que sigue. Терпеть. Терпеть es aguantar, pero aguantar cualquier cosa. Puede ser aguantar algo físicamente en nuestro cuerpo o fisiológicamente. Si quiero, por ejemplo, ir al baño, puedo decir, no puedo терпеть, no puedo aguantar. Puede aplicar ahí, se usa bastante. Терпеть también puede ser aguantar mis emociones, no puedo aguantar mis sentimientos, mis emociones, el enojo, ya no me aguanto, ya no te soporto, por ejemplo, sería терпеть. Entonces, normalmente hacemos referencia a los seres vivos. ¿Por qué? Porque no podemos, no es lo mismo si yo quiero hablar de que, por ejemplo, el carro no puede aguantar esta carga, este peso que estoy tratando de meter, porque si no, los neumáticos no aguantarán por el peso que tratan de meter, que es un sobrepeso. Pero yo no puedo decir que el carro no puede aguantar y usar el verbo терпеть. No. Tenemos que usar otro verbo en este caso y eso vamos a ver más adelante. Y el último verbo excepción de esta lista es зависеть. Зависеть es depender. Depender de alguien o de algo. Зависеть. Son verbos excepciones. Vamos a ver ahorita cómo se va a conjugar mi verbo en segundo tipo de conjugación. Tengo que cambiar los sufijos de mi verbo para poder conjugarlo. Es una dinámica muy similar como en español, es decir, de acuerdo al pronombre que yo use, tengo que cambiar el sufijo de mi verbo, de acuerdo a esto. Y aquí les presento una de las tablas. Aquí tenemos los pronombres en español, también les marqué aquí si es primer persona singular o es primer persona plural, de qué está tratando. Y aquí tenemos estos mismos pronombres del español, pero en ruso en la segunda columna. Ya los conocemos de las clases pasadas que hemos visto con ustedes. Los pronombres que vamos a usar aquí, en los ejemplos que vamos a ver, serán los pronombres del caso nominativo. No se olviden que todos los pronombres del idioma ruso tendrán que declinarse de acuerdo al caso y son 6 casos en total. Aún no hemos visto los casos a grandes rasgos.
Entonces, vamos viendo los sufijos o las terminaciones del segundo tipo de conjugación. Vamos a observar la tercera columna, que sería esta, y si se fijan, cada pronombre tiene su sufijo. ¿Mm? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aprenderme esos sufijos. En los primeros sufijos y los últimos sufijos que podemos ver en la tabla tienen dos versiones. Tengo que saber cuál de los dos sufijos poner para cada verbo. ¿Cómo lo puedo detectar? ¿Cómo puedo saber cuál de los dos tengo que poner? Puedo saberlo a través de cómo suena el verbo con cada uno de los sufijos. Aquí la parte auditiva del idioma es el mejor indicador para saber cuál de los sufijos le queda mejor. Lamentablemente en el idioma ruso aquí existe un vacío gramatical porque no nos fija algo exacto y súper específico cuando tengo que poner cuál de los sufijos cuando tengo dos opciones. Acá tenemos ausencia de regla, por lo cual las personas usan de manera auditiva sobre todo lo que es el filtro auditivo para saber cuál de los sufijos poner. No va a ser tan complejo, verán que cuando yo estoy usando el sufijo incorrecto, la palabra no va a tener una fluidez y no va a pronunciarse de manera plana. Es el indicador de que el sufijo tal vez que no sea el correcto. Necesito elegir el sufijo que suene más melódico y más plano en el idioma ruso para poder saber que es el sufijo correcto. Ahorita vamos a ver ejemplos, no se preocupen. También podemos notar un patrón interesante acá. No es una regla gramatical, es un patrón que les comparto a ustedes para que puedan aprender un poquito más rápido y saber pues conjugar de una manera más ágil los verbos cuando están iniciando. Si se fijan, los verbos de acá arriba, los sufijos, perdón, de acá arriba y los sufijos de abajo están identificados por colores. Estos colores no están aquí por gusto o por decoración. Justamente es porque cada color tiene relación entre sí. Es decir, si en primer persona mi verbo, yo le voy a poner a mi verbo el sufijo u, es porque en tercer persona plural yo voy a poner el sufijo a. Prácticamente siempre va a haber esta relación, a pesar de que no es una regla gramatical. Lo mismo va a pasar con el you. Si yo elegí you para mi persona, primer persona singular, indica de que en la tercera persona plural yo tendré que elegir el sufijo yat. Normalmente es así. Mientras que en otros pronombres, como pueden ver, hay solamente una opción, solamente me la voy a aprender, nada más. Vamos a ver en ejemplos cómo cambia el verbo. Bajamos aquí y vemos en nuestra tabla de segundo tipo de conjugación. Vamos a elegir el verbo gabarit. Gabarit es el verbo del segundo tipo de conjugación. ¿Cómo lo sé? Primero, la T de Tito y el símbolo suave me indican que está en infinitivo. Primera cuestión que necesito tomarme en cuenta. Después, me fijo en las tres últimas letras que me van a indicar a qué tipo de conjugación pertenece el verbo. Y en este caso yo tengo el sufijo ich, que justamente me indica que el sufijo ich es segundo tipo de conjugación. ¿Mm? Aquí yo ya sé qué tabla tengo que usar o qué sufijos debo usar para poder conjugar este verbo en tiempo presente. El verbo gabarit es verbo hablar. ¿Mm? Más abajito aquí tenemos cómo se va a conjugar este verbo. Si se fijan, en segundo tipo de conjugación, normalmente, prácticamente siempre, no es una regla gramatical, pero es un patrón que se sigue, podemos notar que se van a eliminar y reemplazarse, sustituirse las tres últimas letras, que sería el sufijo it. Es decir, voy a eliminar esas tres letras y las voy a sustituir con los sufijos del segundo tipo de conjugación. ¿Mm? Es lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que me va a estar saliendo? Vamos a ver el pronombre yo, ya. Ya
Gavariu, ya gavariu. Si se fijan, la fluidez y la pronunciación está plana. Ya gavariu, no se exalta nada. ¿Cómo sonaría si es que yo eligiera el sufijo u? Sonaría un poco raro. Voy a pronunciarles. Aquí en el paréntesis escribí las formas incorrectas, solamente para que noten la pronunciación. Entonces, esta va a sonar de este modo. Ya, Gamoru. Suena raro, ¿verdad? Feo. Y aparte de eso, es un poco difícil de pronunciar, no suena al idioma ruso y si no hay un sonido plano, se va el sonido un poco porque se forza y se va. Gabarum se fue para abajo. Es lo que no tiene que estar pasando cuando yo estoy eligiendo un sufijo y para elegir sufijo correcto necesito encontrar la pronunciación más plana posible. Y en este caso, la forma gabariu es plana. Entonces, como les mencioné, si es que yo elegí el sufijo yu, es porque el sufijo en tercer persona plural, que sería ani en el idioma ruso, va a ser sufijo yat. Ani, gavariat. Ellos hablan. Y los otros sufijos no tienen alternativas, así que es sencillo. Solo elimino las tres letras y nada más. Y reemplazo por sufijos que me propone. Y sería así. Ti, gavarish, on, ana, gavarit, мы, gavarim, вы говорите, они говорят. Eso sería su conjugación. Muy bien, lo mismo va a pasar con nosotros. Vamos a ver segundo ejemplo, que sería el verbo звонить. Звонить, sufijo it, me indica que es segundo tipo de conjugación. Este verbo significa llamar, pero por un dispositivo electrónico que puede ser teléfono, Skype, Zoom, WhatsApp, radio, no importa, pero yo estoy usando un dispositivo para comunicarme con alguien. Звонить. Lo mismo que voy a hacer, eliminar las tres últimas letras y pues poner los sufijos del segundo tipo de conjugación. Y sería, я звоню, yo llamo, ты звонишь, tú llamas, она звонит, ella llama, мы звоним, nosotros llamamos, вы звоните, ustedes, usted llama, они звонят, ellos llaman. Eso sería su conjugación. Muy bien, vamos a ver ahorita el primer tipo de conjugación. El primer tipo de conjugación tiene los sufijos, todos los sufijos que no pertenezcan al segundo tipo de conjugación. Como se dieron cuenta, en segundo tipo de conjugación había solamente dos sufijos. Pero en el primer tipo de conjugación, esos son todos los sufijos restantes. ¿Cuáles son? Son los sufijos, por ejemplo, at, ot, ut, yet, o también puede ser cualquier consonante más sufijo t, o cualquier consonante más sufijo ti, o puede ser cualquier otra opción de sufijos que son verbos muy escasos que no pertenezcan al segundo, es decir, que no sea ni it ni yat que conocimos en el segundo tipo de conjugación. Todo lo que no sean esos dos sufijos indica que es primer tipo de conjugación. Pero en el primer tipo de conjugación también existen verbos excepciones, pero es una tabla un poquito más pequeña. Tenemos los sufijos que tienen sufijos del segundo tipo de conjugación, pero se van a conjugar como si fueran del primer tipo de conjugación. Esos cuatro verbos son brit, rasurar, telit, cubrir, pero no cubrir cualquier cosa. Nos vamos a referirse a las superficies planas. Por ejemplo, la mesa quiero cubrir con un mantel. Como la mesa es plana, ¿qué es lo que voy a hacer? Es stelit. Para poder
cubrir la cama con una cobija, arreglar la cama, diríamos en español. Vamos a decir стелить en el idioma ruso. Para cubrir alfombra en el piso es plano, voy a decir el verbo стелить, cubrir el piso con alfombra. Eso serían sus formas, digamos, sus formas de uso. Y se va a conjugar como segundo tipo de conjugación a pesar de su apariencia. Y los siguientes dos últimos verbos de esta tabla, existen más, son estos. Зиждется. Зиждется normalmente es un término que podemos escuchar más en la historia, no se usa en la vida diaria y normalmente algunas personas hasta ni siquiera lo conocen. Así que estos dos verbos ustedes no van a estar usando prácticamente nunca en su vida diaria. Es algo muy, muy rara vez que pueda ocurrir. Entonces, зиждется significa cuando surge una ciudad de un espacio plano donde no había nada. O sea, no había nada y ahí surge una ciudad. Vamos a decir que зиждется una ciudad. Y el último verbo es зыбится. Es cuando el pelo se pone de punta o cuando un animal se eriza. Normalmente no se usa ese verbo, o sea, existe la palabra, pero en la actualidad se usan otro tipo de frases. No se usa, digamos, esta palabra. Entonces, ya conocen una pequeña lista de excepciones del primer tipo de conjugación. Vamos a conocer cómo son los sufijos del primer tipo de conjugación. Aquí tenemos esta tabla. Y el primer tipo de conjugación tiene dos alternativas para sus sufijos para cada pronombre. Si se fijan, la tabla está construida de la misma forma como la tabla del segundo tipo de conjugación que vimos. Van los pronombres, está la lista del español y también está la lista del idioma ruso. La relación entre los sufijos de primer persona singular y tercer persona plural también existe. Es decir, si el sufijo que yo elijo en la primera persona singular sería el sufijo u, eso indica que va a ser el sufijo ut en tercer persona plural. Si yo elijo el sufijo yu, eso indica que en tercer persona plural será sufijo yut. Es un patrón que podemos notar, no son reglas gramaticales, es para ayudarles y facilitarles el aprendizaje de conjugaciones. Entonces vamos a ver ahorita los sufijos de los pronombres tú, él, ella, nosotros, ustedes, usted. Si se fijan, acá los sufijos sí tienen una similitud con el segundo tipo de conjugación. Sí, pero va a cambiar una sola letra. Pueden comparar ambas tablas y verán que es casi lo mismo. Lo único que cambio es la letra del inicio, que es la letra Y. Antes, en segundo tipo de conjugación, era la letra I. Aquí la cambiamos por la y por la yo. Aquí hay dos alternativas. Así que pueden aprender esos sufijos y solamente recordar el primer tipo de conjugación, qué letra tiene acá, y el segundo tipo de conjugación, qué letra tiene. Nada más. Y el resto de letras que siguen son las mismas. Vamos a analizar esta parte. Si es que se fijan, también está identificado por colores. Estos posibles sufijos no tienen ningún tipo de relación con sufijos del primer tipo, de la primera persona singular y de la tercera persona plural. No tiene ningún tipo de relación. Este grupo va muy aparte. Si es que yo elijo los sufijos que inician con la letra Y, esto indica que voy a eliminar a todo el grupo de sufijos que inician con Y. Es decir, no puedo elegir, si en segunda persona elegí el sufijo Y, que en tercera persona singular voy a elegir sufijo yo. No, no se puede alterar. O pongo Y o pongo yo. Siempre va a ser así. Una. Dos, el sufijo Y prácticamente siempre se va a poner en los verbos del primer tipo de conjugación.
mayormente lo vamos a encontrar y lo vamos a usar. El sufijo con letra yo es más escaso y menos frecuente, pero existe. Normalmente el sufijo yo, si se fijan, vamos a poner en los sufijos cuando el verbo infinitivo tiene sufijo T de Tito y la letra I. Verán que normalmente ahí es donde se pone. No es una regla, es un análisis lingüístico que he hecho, he realizado y es un patrón que podemos notar que les puede facilitar el aprendizaje. Recordemos que en el idioma ruso sí existen reglas gramaticales, pero existe un gran vacío de reglas gramaticales, lo que nos hace un poquito, nos dificulta un poco más el aprendizaje del idioma porque necesitamos memorizar y realmente es una cantidad de memorización enorme que necesitamos hacer. Pero si podemos notar ciertos patrones, eso se realiza a través del análisis lingüístico, el cual he realizado y estoy exponiéndoles a ustedes, podemos ayudarnos a agilizar el aprendizaje y pues hacerlo más suave sobre todo y no tan complejo. Entonces, si termina en sufijo ti, mi verbo en infinitivo, prácticamente siempre yo sé que voy a elegir el sufijo yo. Esto lo vamos a ver también adelante con otros verbos que vamos a estar viendo. Entonces, el sufijo yesh es en la mayoría de los casos. ¿Cómo sé cuál de los sufijos usar de esos dos pares? Ya vimos la frecuencia de estos, que casi siempre sería con sufijo ye. Pero acá, para saber cuál de las dos opciones elegir, voy a escucharlo de manera auditiva y ver cuál pronunciación suena más fluido. Eso es la única forma. Vamos a ver un ejemplo. El primer tipo de conjugación, el verbo chitat. Verbo chitat es verbo leer. Si se fijan, está en infinitivo, T de Tito símbolo suave y es primer tipo de conjugación, lo sé por sufijo at, que pertenece al primer tipo de conjugación. En el primer tipo de conjugación, en su gran mayoría, nosotros vamos a reemplazar únicamente dos letras, la T de Tito y símbolo suave. La tercera letra del sufijo la dejamos ahí y solamente vamos a colocar el sufijo que nos proponen aquí. Es lo que va a pasar. Pero existen excepciones, a veces sí necesitamos cambiar las tres letras. Pero necesitamos saber y probar cómo suena el verbo para poder identificarlo. Casi siempre, en un 70% de los verbos del primer tipo de conjugación, veremos que eliminamos solamente dos letras, no las tres. Entonces, vamos a ver acá. El verbo chitaya en primera persona sería chitayu. Chitayu. Ya chitayu. Yo leo. Se puso el sufijo yu, es la forma correcta, pero en el paréntesis aquí les expongo los sufijos incorrectos. Vamos a pronunciarlos como suena, porque la pronunciación es el filtro más importante en el idioma ruso cuando no tenemos reglas gramaticales. Entonces, supongamos que estamos dudando cuántas letras eliminar y no sabemos si se eliminan dos o se eliminan tres. Vamos a eliminar las tres letras y ponemos sufijo yu. ¿Cómo se leerá mi verbo? Sería chichu. Chichu no parece el idioma ruso, parece algún idioma asiático, por lo cual no suena bien, no suena plan. Vamos con otra alternativa. Supongamos, elimino solo dos letras, pero no pongo sufijo yu, sino sufijo u. ¿Cómo sonará? Sería chitau, chitau. Lo mismo, no suena idioma ruso y también la pronunciación se altera. Chitau. ¿Mm? Es lo que no tiene que pasar para saber que estoy eligiendo la opción correcta. Y vamos con tercera alternativa. Sería eliminar las tres letras y poner sufijo u. Sería chitun, chitun. No parece idioma ruso, sigue pareciendo idioma asiático, así que no sería la opción. Chitayu
es la forma más idónea de las otras alternativas que acabamos de escuchar. Eso sería mi filtro auditivo y de pronunciación para saber cuál sufijo poner. Y como les mencioné, el sufijo you, si lo puse en primer tipo, en la primera persona singular, voy a elegir el sufijo que contiene la letra you. En tercera persona plural, yut. Como pueden ver, aquí es el sufijo ye. ¿Cómo se leerá todo? Ты читаешь, она читает, мы читаем, вы читаете и читают. Yo leo, tú lees, él, ella lee, nosotros leemos, ustedes, usted lee, ellos leen. Eso sería su traducción. Así que es como va funcionando la conjugación en el primer tipo. Si es que ustedes tienen dudas, pueden dejar los comentarios o escribirme directamente. No se olviden realizar su tarea de práctica de la conjugación de los verbos. Aún vamos a estar practicando en las siguientes clases, donde vamos a construir ya las oraciones en idioma ruso y usar algunos de los casos con los verbos que ustedes aprenderán a conjugar. Así que, большое спасибо за урок. Muchas gracias por la clase. И увидимся на следующем уроке. Хорошего вам дня. Buenos días. Que tengan un buen día. Пока-пока.